Bienvenidos a Radio Buenos Aires Internacional. En esta cita estamos en directo con un enlace desde Buenos Aires, República Argentina, a la República Oriental del Uruguay. Allí está nuestro invitado de honor, Oleg Vyazmitynov, ¿sí? Quien es periodista, director del Buró Regional de la Agencia Rusa de Noticias y Radio Sputnik en Montevideo. Trabajó como corresponsal permanente y jefe del buró de la agencia de noticias rusa RIA Novosti en Cuba 2008-2012 y en Argentina 2012-2015, cubriendo la actualidad regional desde La Habana y Buenos Aires. Actualmente dirige el centro regional de la agencia Sputnik en la capital uruguaya, por supuesto, para toda América. Muchísimas gracias, Oleg, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Es una alegría y un honor participar conversando sobre la actualidad, que no es nada fácil en estos días, ¿verdad? Claramente así lo indica el contexto y comenzamos, si te parece, por la primera novedad en plana mundial, ya cuando el presidente Vladimir Putin anuncia el registro en Rusia de la primera vacuna contra el COVID-19. Esto generó, por supuesto, un suceso internacional. Fue el 11 de agosto y allí indicó y le pidió al ministro de Salud, Mikhail Murashko, sí proporcionar más información, la cual fue detallada y esto genera, por supuesto, una gran marca a partir de ese anuncio, Oleg. Exactamente. Estos últimos días nosotros conocimos una noticia que en Rusia, en todo el mundo, esperamos mucho. Cualquier noticia sobre el avance de los estudios, sobre la posible vacunación, siempre llaman mucho la atención. Entonces, Rusia salió en la primera plana de muchísimos diarios mundiales con la noticia de que fue aprobada la vacuna contra la primera vacuna contra el COVID, coronavirus. Según se conoció, la vacuna se desarrolló en tiempo récord, empleando la experiencia obtenida en los trabajos previos, por ejemplo, en los trabajos buscando los remedios contra ébola y esta tecnología, según nos comunicó el director del Centro de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, el Instituto Ruso desarrollador de la vacuna, esta tecnología se ensayó en todas las condiciones posibles y fue tema de publicaciones y debates. Claro que en todo el mundo hubo reacciones y hubo reacciones diversas. Era de esperar que de algunos lados venían las reacciones escépticas, teniendo en cuenta que todo el tema de la vacuna se desarrolló en tiempo récord, capaz que todavía hay poca información. Pero lo importante es que, según comunicaron los expertos de la Organización Mundial de la Salud, están en el contacto permanente con sus contrapartes rusas para recibir toda la información y las autoridades rusas ya dijeron, ya hace unos días dijeron y lo repetían en varias ocasiones, que van a proporcionar toda la información necesaria respecto a la vacuna. Correcto, y por supuesto genera grandes expectativas a nivel mundial. Ahora, sí, los expertos, los más destacados, resaltan la trayectoria científica de Rusia, los avales que tiene Rusia en los avances de la ciencia, los avances de la salud y de otras, por supuesto, áreas que son estratégicas, esenciales para el desarrollo de la sociedad. Bueno, en este caso podemos decir, a base de lo que dijeron los representantes de los organismos que desarrollaron la vacuna, que esto no es algo nuevo que fue creado en las últimas semanas o los últimos meses. No, esta vacuna fue elaborada a base de otras vacunas
las cuales fueron desarrolladas durante los estudios contra los coronavirus. Nosotros sabemos que no es un solo coronavirus, el COVID, que existe, sino hay y había muchos más. Entonces, los estudios sí tenían lugar. Y a base de esos estudios, empleando la base de estos estudios, fue elaborada esta vacuna. Y además, también citando las palabras del mismo director del Centro de Epidemiología y Microbiología de Rusia, Alexander Ginsburg, que por el momento participaron en las evaluaciones, en los ensayos de la vacuna, más de tres, uh, uh, 3.500 de personas y los ensayos van a seguir. Aquí hay que aclarar una cosa, hay que tomarlo con mucha atención, que esta vacuna fue registrada ya, pero los ensayos siguen. Ahora está la fase 3, está desarrollándose, pero el registro de la vacuna se tuvo lugar, se hizo solamente a condición de que los resultados de estos ensayos sean positivos. Es igual que, por ejemplo, en varios países se hacen convenios de producción de la vacuna, pero con la condición de que esta vacuna después va a ser probada por los ensayos correspondientes. Si Correcto. los ensayos correspondientes no llevan, no son exitosos, y entonces la vacuna, aunque sea producida, no se emplea. En el caso de Rusia también está registrada, pero su registro depende de los resultados de los ensayos. Con todo esto, los expertos rusos dicen que los resultados que ya ellos han obtenido y las fundaciones científicas, no puedo entrar en detalles porque no soy especialista en microbiología ni en epidemiología, pero por eso estoy citando los expertos, dicen que todos los bases dicen que va a ser eficaz, que tiene pocos efectos no deseables, pero bueno, de todas formas, en el futuro vamos a ver la eficacia de esta vacuna. Y lo que se refiere a la historia, Rusia tiene una historia bastante rica en la esfera de medicina, en la esfera de epidemiología, en la esfera de la creación de vacunas. No es que los médicos, los científicos rusos partieron ahora y comenzaron a elaborar desde cero. No, hay una historia muy grande, muy rica y hay una base sólida científica creada por la Unión Soviética y después por los institutos ya rusos de la Federación Rusa para seguir elaborando, y lo que vemos es realmente que esta vacuna, según los expertos, es el resultado, digamos, tiene como base las investigaciones preliminares que se hicieron. A esa línea, Oleg, hacía justamente yo referencia en la trayectoria de Rusia, en el desarrollo que ha tenido en el campo científico. Por supuesto que estaremos haciendo todas las evaluaciones. Sin embargo, ha sido una noticia que convocó al mundo en referencia a la registración de esta vacuna y al liderazgo claramente que se está sosteniendo. Te invito, Oleg, ya a ir a otro terreno que es el de las comunicaciones. Por supuesto que allí tenemos unos desafíos varios con Sí. respecto a la mirada, a la construcción de la información, de los sentidos y, por supuesto, de las plataformas comunicacionales del siglo XXI. ¿Cómo analizás con una mirada rusa en este caso, el terreno, el campo de la comunicación en América Latina? ¿Tenés experiencia? ¿Cómo estás viendo el desarrollo? Estamos acostumbrados a una visión muy esquemática, muy occidental del breaking news, ¿no? De las grandes cadenas informativas.
y sin embargo irrumpe en el escenario plataformas como Sputnik, como Russia Today y como otras agencias que disponen ya de una nueva mirada, de un nuevo mirador y de una nueva construcción, diríamos, multipolar o pluripolar. Exactamente, usted tiene toda la razón diciendo que el panorama mediático de hoy resulta ser bastante complejo. Llama mucho la atención de que a veces o muchas veces las mismas noticias, las mismas tendencias, el mismo ángulo de cobertura está repetido por varios medios. Y se repite, digamos, sin analizar mucho. Se toma alguna posición, posicionamiento y después se replica. En este caso, desde nuestro punto de vista, es crucial para cualquier consumidor de la información, como se dice ahora, o cualquier lector de los diarios, cualquier usuario de Internet, es crucial que tenga diferentes fuentes de noticias, diferentes fuentes de información y que vea la información de todos los lados posibles y después haga haga sus conclusiones el propio. Pero es la situación cuando el consumidor final, si se puede decir así, tiene solamente una sola visión y le están dando a comprender que solamente esta visión es correcta y los otros no, sin ofrecer la posibilidad de ver otra mirada. Esto, digamos, esto es muy dañino para la sociedad. Entonces, Sputnik, nosotros, nuestra agencia, está tratando de dar otra mirada, de ofrecer a veces otros ángulos que uno no puede encontrar en los medios de mainstream, como dicen. Tratamos y muchas veces somos criticados por eso, de alguna parte, pero el lema de nosotros es contamos lo que otros callan, pero a la misma vez nosotros damos muchísima importancia a la veracidad de información porque cualquier error técnico mínimo que hagamos nos van a reprocharlo diciendo lo que mira que este error fue hecho, no es técnico, fue un error hecho especialmente. Por eso nosotros en nuestro trabajo diario y continuo tratamos de hacer siempre la veracidad de la información como la primera exigencia para cualquier nota publicada o que sale en el aire para la radio. En este caso, Sputnik es una agencia de noticias y radio que fue creada hace 5 años. Nosotros trabajamos en muchos idiomas, en total son más de 40 idiomas, contando todos los idiomas, todas las sedes en los países de la ex Unión Soviética. Nosotros tenemos oficinas en Europa, en la América del Norte, América Central, en el Caribe, en América del Sur, somos nosotros en este caso. Y hablando del servicio en español, tenemos la oficina central en Moscú y la oficina regional acá en Montevideo. También tenemos un centro regional en México que ahora va a ampliar su cobertura. Y estamos trabajando con corresponsales en prácticamente cada capital latinoamericana. Esto nos da una posibilidad de acceder a muchísimas fuentes de información y el servicio de noticias de Sputnik por eso ofrece muchas veces más que los medios de mainstream porque tratamos de ofrecer otra visión, agregar este valor a la información que brindamos, proporcionar más y ver algunas cosas de un ángulo
nuevo para el lector o consumidor que está ya que tenía su vida ligada a los medios de mainstream antes. Esta nueva visión, Oleg, también está relacionada claramente con una visión analítica de la información, una visión crítica en tiempo real que le otorga una nueva plataforma. Nosotros, en principio, en este caso, tenemos dos partes o dos tipos de información que brindamos. Primero tenemos un servicio de noticias. Técnicamente es un servicio de noticias que tradicional en formato de texto. Son las notas de información enviadas por nuestros corresponsales que salen en el hilo de noticias, en el servicio de noticias 24 horas, 7 días en la semana y van para los suscriptores. Esto es la noticia pura en sí, digamos, el suceso, los factuales. Aparte de eso, tenemos el sitio web y la radio, donde aparte de esta información factual, salen muchos comentarios y muchas notas de opinión, muchos reportajes y muchas notas de color, para decirlo así. Ahí es que se puede ver ya los diferentes puntos de vista que ofrecen los expertos, los politólogos, los columnistas de Sputnik. Y lo mismo podemos decir sobre la radio. En la radio Sputnik, tanto salen los informativos, que son una noticia pura, digamos, tanto los programas analíticos donde se analiza la realidad política, económica y social desde el punto de vista, junto con los expertos, pidiendo comentarios o ofreciendo la versión, las opiniones de nuestros periodistas. Bien, la información resulta un elemento indispensable en esta sociedad moderna y también pensaba en las fake news, una modalidad que se vio Exactamente. muy crítica, podríamos llamarle la nueva pandemia informativa. ¿Cuál es el rol, Oleg, desde Sputnik y desde otras agencias que consideras primero a la hora de dar información, construir información veraz, plural, asertiva? Bueno, actualmente todas las agencias de información, las agencias tradicionales de información, no hablo de las agencias que trabajan solamente en Internet, sino hablo más de las agencias tradicionales con historias, ¿sí? Ellos tienen establecido un protocolo del chequeo de toda la información. Ahí hay unos instrumentos que varían de caso a caso, pero en principio permiten confirmar si esta información es veraz, si o no es veraz, si podemos sacarla o no podemos sacarla, o hay que ver si hay que buscar una fuente más confiable. Para esto, cualquier redacción, incluidas las nuestras redacciones, tienen elaborados un protocolo especial. Lo que pasa es que muchísimas veces en el espacio mediático, en las redes sociales sobre todo, y en los Messenger, en las aplicaciones de mensajería, se van multiplicando noticias que no tienen ni fuente, ni no pueden ser comprobadas, pero se dan como un hecho ya realizado. Entonces, la única forma de, digamos, corroborar noticia es consultar esta noticia ahora para el consumidor final, ¿no? Con los medios que tienen este sistema de chequeo, ¿no? Porque guiarse por
lo que lamentablemente se ve mucho que estas noticias virales, que a veces son los fake news, influyen muchísimo en lo que es se puede decir, el humor de la sociedad, el estado de ánimo. Eh, por el momento, lo único que cómo se puede luchar es ofrecer la información veraz cuando sea necesario desmentir esta información. Lo que pasa es que esto, hablando de los fake news técnicamente, pero hay otra parte cuando a las fake news los tratan desde el punto de vista político. Cuando una parte dice, no, esto es fake news, pero lo dice solamente porque esta información no le conviene. Y ahí ya comienza, digamos, el juego político, digamos, cuando quieren tachar de fake news las noticias que realmente son noticias, que realmente son fundadas en los hechos, pero no le gustan o no entran en el marco del discurso de mainstream de uno u otro medio. Eso también hay que ver, pero eso ya es un poquito más difícil y una situación que se produce de más en más en los últimos tiempos. Existe un escenario de competencia en un punto por las diferentes agencias, los diferentes servicios que se brindan. Uno de los servicios de Sputnik son fotógrafos, ¿verdad? Que, por Exactamente. supuesto, han tenido galardones internacionales en el ámbito, decimos, del fotoperiodismo, en la era del Homo Videns de la vista. Es muy importante este aspecto, como por ejemplo han sido premiados con el World Press Photo o el Magnum Photography Awards. Claramente el fotoperiodismo adquiere también la imagen una relevancia en primera plana, Oleg. Exactamente. El fotoperiodismo y la fotografía noticiosa en sí es una riqueza enorme y Sputnik tiene una base grande, enorme de fotografías que heredó de la agencia RIA Novosti. Uh, Desde los años 40, 50, 70, de toda la realidad de la Unión Soviética y de los eventos internacionales, de la política internacional de aquellos tiempos hasta nuestros días, toda esta base lo ofrecemos a nuestros suscriptores. Es un servicio, es un servicio cual se puede acceder a través de una suscripción, pero realmente la base de datos de las fotografías de Sputnik es fantástica, es enorme y es brillante. Cuando uno consulta, por ejemplo, en la misma base de datos de nuestra página, las fotos del vuelo de Yuri Gagarin, su viaje por el mundo después del vuelo, como lo recibieron en diferentes países, es realmente muy emocionante. Pero quería mencionar algo que está relacionado con la fotografía, con la situación de hoy. Nosotros tenemos un concurso de fotoperiodismo llamado el concurso Andrei Stienin. Está dedicado a la memoria de uno de nuestros compañeros, el fotoreportero Andrei Stienin, que murió ejerciendo su labor periodística de fotoreportero. Este concurso es internacional, ya tuvimos varios años pasa ese concurso. Se trata de un concurso destinado ante todo a los jóvenes fotógrafos, jóvenes fotoreporteros y jóvenes fotógrafos que hacen no solamente la noticia de la fotografía, sino también ofrecen una cobertura diferente a través del lente de su cámara. Es muy interesante ver los trabajos que envían los participantes de este concurso. Tenemos realmente participantes de todo el mundo. Hace un año en la Casa de Rusia en Buenos Aires fue presentada
la exposición fotográfica de los laureados del concurso, pero como dije, este concurso es anual y invito a todos los fotógrafos argentinos jóvenes para participar en este concurso. Es una oportunidad realmente muy grande porque a veces para los... ahora todo el mundo es fotógrafo, ¿sí? Con el celular en la mano, pero realmente la fotografía es un arte y la fotografía noticiosa es un arte también. Y no solamente la fotografía de los hechos noticiosos, sino la fotografía en sí. Y este concurso ofrece a los jóvenes fotógrafos realmente ser premiados. Es un concurso internacional que ganó mucho prestigio ya. Pensé también que este concurso internacional es también una oportunidad para entrelazar visiones diferentes, generar una oportunidad de expresar a través de la cámara, en este caso de la máquina tradicional, si se quiere, de fotografía, poder expresar realidades propias y entonces generar un mosaico de oportunidades y generar claramente una nueva visión, si se quiere, muy fraternal. Claramente, Oleg, eh, te quería consultar por el fenómeno también de la migración que se observa de la audiencia, el público tradicional aquí en América, hacia las cadenas, hacia las agencias, bases o plataformas de Eurasia. En este caso estamos hablando de Sputnik, podemos hablar de Russia Today, podemos hablar de Xinhua, de la agencia china y de otras agencias del mundo, de Vietnam, de Kazajstán, de otros países, lo cual eh, implica un nuevo conocimiento y un nuevo desafío por informarse desde otro ángulo. Nos llama mucho la atención y nos agrada muchísimo el creciente interés del público, tanto argentino como latinoamericano, a la agencia, a la información proveniente de Rusia y no solamente de Rusia, sino la información que provee el servicio de noticias de Sputnik, sus colaboradores y columnistas en las páginas web. Realmente para mí es lo que la audiencia descubre con Sputnik esto que acaba de decir sobre los nuevos ángulos, es decir, que la información puede ser diferente. Hay todo un abanico de miradas, de ángulos, de puntos de vista que a veces te gustan, a veces no te gustan, pero siempre te interesan. Y esto es lo que me parece que llama mucho la atención. Uh, aparte, también es muy importante el trabajo del medio en las redes sociales. Nosotros estamos trabajando muy fuertemente con las redes sociales, es decir, que ya no es algo extraño para nosotros, es una parte de nuestra entidad. El trabajo en las redes sociales es un canal, el público es muy exigente, pero es exigente, pero muy agradecido también. Y además, el trabajo de un medio en las redes sociales ahora ofrece una cosa impensable antes. Ves la reacción en el momento. Antes no podías percibirlo como periodista en el mismo momento, pero ahora sí tienes esa oportunidad. Aparte de todos los instrumentos que nos ofrecen las redes técnicamente hablando, es esto de poder ver la reacción inmediatamente online. Eso es fantástico. Pero hablando en general, a nosotros nos agrada mucho la reacción que tenemos en Argentina, acá en Uruguay, en otros países, porque siempre
lo que percibimos es el interés hacia nosotros. Eso es lo más importante para un medio y para una agencia que tenga el interés, ¿no? El interés es un factor fundamental en el desarrollo, pero también en la interacción con el público, con la audiencia, en el marco de las redes sociales, se agiliza y se dinamiza todo el tiempo. Este tema del estar online, este tema de estar comunicados en tiempo real, exige también un esfuerzo diferente, un esfuerzo mayor en concentración en tiempo real y también en producción. Exactamente. A mí lo que me llamó mucho la atención de que, por ejemplo, nosotros tenemos varios canales en las redes sociales que están dedicados a lo que pasa, digamos, detrás de la escena de la noticia. Ah, y estos, donde publican las fotos y los videos, los periodistas que trabajan en el lugar de los hechos, pero los videos y las fotos que no fueron publicadas, porque no en el medio, porque no tienen un valor, digamos, noticiosos, pero es muy interesante desde el punto de vista de la información pura. Por ejemplo, el pool de periodistas que viaja con el presidente ruso tiene este canal que publica los videos a veces sobre el detrás de la escena, qué es lo que pasa cuando el presidente hace sus viajes de trabajo. O, por ejemplo, los periodistas que trabajaron en las protestas en Francia, en las protestas en los Estados Unidos, publicaban los videos o a veces hacían los directos en nuestros canales desde... Y esto era todo un éxito realmente porque um, yo tengo esta explicación que los suscriptores de esos canales, nuestros lectores, nuestros suscriptores ya sabían que esta persona o este canal es de confianza y por eso tenían esta cobertura, digamos, y por eso tenían tantos seguidores. Pero lo más importante es que ahora tenemos este abanico de posibilidades de trabajar a través de las redes sociales como antes era impensable y hay que aprovecharlo realmente. Estamos en comunicación en este enlace desde Radio Buenos Aires Internacional con Oleg Vyazmitynov, quien es periodista y director del Buró Regional de la Agencia Rusa de Noticias y Radio Sputnik en Montevideo, República Hermana, República Oriental del Uruguay. Por supuesto que tenemos muchas cosas en común, no solamente entre Argentina y Uruguay, sino tantos años de relaciones diplomáticas y de relaciones tan positivas entre Argentina, América, América Latina y Rusia. Eh, También es un desafío construir esta mirada, ¿no? Porque Rusia es Europa y es Asia también. Tiene toda la razón. Rusia, a veces cuando se habla de Rusia, se piensa que Rusia es solamente Europa, pero no, tenemos un territorio bastante extenso, dividido en Europa y Asia, Eurasia. Nosotros somos tanto europeos como asiáticos, tenemos muchísimas eh, culturas, muchísimos pueblos con sus culturas. Rusia no es algo, digamos, de un solo tipo, ¿no? Rusia es absolutamente diversa y a comenzar por el clima, terminando por la cultura, ¿sí? Cuando en Moscú puede nevar, en Sochi, donde donde tuvieron lugar los Juegos Olímpicos, puede hacer sol y mientras tanto en el extremo oriente pueden tener menos 30 grados bajo cero. Entonces, incluso el clima, las diferencias climáticas hicieron de Rusia un país tan diverso. Y realmente conocer Rusia en este sentido es no limitándolo sea a Moscú o San Petersburgo, hay que verlo todo, hay que verlo todo. Oleg, ya para ir concluyendo este reportaje y por supuesto nuestro agradecimiento
nuestra gratitud por este enlace. ¿Cuáles son para vos las principales características que debe tener un periodista? Y por el otro lado, preguntarte qué retos tiene para el crecimiento, qué proyecciones tiene Sputnik en América Latina, teniendo en cuenta también que es tendencia este crecimiento de lo cual veníamos hablando. Bueno, comienzo por la segunda pregunta. Nosotros tenemos unos planes de crecimiento bastante grandes en América Latina. Queremos aumentar la cantidad de corresponsales que tenemos porque realmente vemos que el flujo de información que viene de América Latina es enorme y creciente. No sé, Argentina solamente produce tantas noticias hablando desde el punto de vista noticioso que da para, para trabajo de muchos periodistas, digamos. Buenos Aires siempre es el centro noticioso de cada día prácticamente. Y otros países también llevan su aporte. Entonces, pero yo todo eso hablo no desde el enfoque regional, sino del enfoque ya global. Y en el mundo cada vez hay hay una demanda creciente de información que proviene de América Latina, de América del Sur. Nosotros lo palpamos, ¿no? Por eso estamos viendo las posibilidades de crecer aumentando la cantidad de corresponsales, aumentando las coberturas noticiosas que estamos haciendo y aumentando la presencia en el campo mediático de América del Sur y América Latina. Y volviendo al tema de que cómo debe ser un periodista, es una pregunta muy interesante. Bueno, varias veces he pensado en eso. Para mí, lo primero antes de todo, el periodista debe ser una persona muy instruida, muy culta y tiene que tener un nivel de conocimiento bastante alto. El tema es que ahora para trabajar con la información hay que no se puede ser especialista en todo, pero hay que tener un cierto nivel en muchísimos temas. Si no, una u otra vez vas a fallar en algún momento. Ahora nos ayuda muchísimo el Google, que puedes googlear todo lo que sea en un minuto, pero esto no es no es la solución. Hay que tener un cierto nivel de competencia en en muchos campos de vida, en muchas esferas, para determinar una cuestión clave para el periodista. ¿Qué es noticia? Porque en la agencia de prensa siempre la cuestión clave es, ¿esto es noticia o no? Y entonces, saber si esto es noticia o esto no es noticia, se puede solamente siendo un experto o por lo menos un especialista en este tema. Si no, va a ser una repetición de algo que ya sucedió. Entonces, hay que tener ciertas competencias para trabajar en el periodismo, ante todo. Y bueno, obvio que hay que tener capacidad de trabajo, hay que tener saber trabajar con el estrés porque vemos que la, las coberturas de hoy ya no es lo mismo que las coberturas de hace 10 años. Requieren mucho más esfuerzo de los periodistas que trabajan en el campo. Técnicamente hablando, el periodista de una agencia de prensa antes era o solamente escribe, o solamente hace fotos, o solamente hace edición en el centro de redacción de la agencia. Ahora esto cambia. El periodista debe saber muchas veces sacar la nota, el texto, y acompañarla con las fotos y fotos profesionales. En muchas ocasiones se requiere también saber hacer videos. Entonces, esta digamos, necesidad de saber usar
las herramientas de hoy es imperativa para un periodista. Un periodista que no sabe manejar estos instrumentos, ahora me parece que ya es algo, digamos, anticuado. Correcto, exige nuevos desafíos, instrumentos prácticamente, como decías, imperativos, obligatorios, Sí, sí, porque estaba hablando más del periodismo, de los periodistas, de corresponsales que trabajan en las coberturas. Ahí los comentaristas, los publicistas y los columnistas es un poco otra historia, pero siempre, yo siempre hablo de cómo trabajo en una agencia de prensa, más hablo del trabajo de corresponsal. Por eso es principalmente estas exigencias. Pero lo de las competencias es importantísimo para cualquier, cualquier tipo de periodismo. Oleg, Obvio. ya para el final, el cierre de este reportaje, ¿cómo avisorás un escenario post pandemia del cual se habla muchísimo en este tiempo, prácticamente con los anuncios de las vacunas, de los fármacos? Estamos en un periodo de transición. ¿Cómo imaginás el 2021 ya desde el periodismo en un escenario post pandemia, pero también que encierra nuevas preguntas, nuevos desafíos y nuevas incógnitas? Exactamente. Ahora es la gran incógnita cómo va a ser el año que viene, ¿no? Desde el punto de vista social, económico, desde el punto de vista de periodismo, desde el punto de vista de ciudadano común. Yo soy optimista. Yo espero que las vacunas funcionen, que el gran problema de ahora, que no se puede salir a la calle, que no se puede saludar a la persona, que no se puede abrazar a sus seres queridos, que no se puede viajar, esto vamos a tener resuelto un poquito más tarde, un poquito más temprano con una vacuna. Soy optimista, creo en los científicos, creo y espero que esto va a ser resuelto. Lo que sí se planteó es el problema de que en muchas ocasiones la sociedad, o para decirlo en términos generales, la humanidad, nosotros no estamos muy preparados para este tipo de amenazas. Eh, Capaz que tendríamos que ver cómo podríamos nosotros, digo, la comunidad internacional, ¿cómo podríamos hacer el frente común a las amenazas que pueden surgir? Porque cuando yo pienso que, eso decía mi opinión personal, que habían gastado la sociedad en sí millones de dólares o unos recursos enormes en la diversión, en el entertainment, y la ciencia en sí, en muchas ocasiones, no fue, no hablo de algún país en principio, hablo en general. Y la ciencia en sí fue muchas veces privada de recursos para desarrollar nuevas vacunas contra los males ya existentes como las enfermedades oncológicas, SIDA, etcétera, etcétera. Cuando pienso en eso, pienso que algo no funciona tan bien como debería funcionar. Entonces, habrá que ver qué es lo que puede hacer la humanidad, la comunidad internacional, los organismos internacionales, los países, para hacer frente más eficaz a a las, a las amenazas que pueden surgir, las amenazas sanitarias, pero también pueden surgir amenazas de otro tipo, no sé, hay que analizarlo. Esto es muy importante hacerlo ahora porque parece que el mundo nos está enseñando, o el destino nos está enseñando que hay cosas mucho más importantes en la vida que el entretenimiento, ¿no? Claramente ha quedado entonces expresado esta nueva realidad en un marco también
de demanda social de las sociedades en nuevos escenarios. Y te queremos agradecer profundamente, Oleg Viasmentinov, periodista, director del Buró Regional de la Agencia Rusa de Noticias y Radio Sputnik en Montevideo, por este enlace para Radio Buenos Aires Internacional. No será el único, tendremos seguramente nuevas oportunidades en nuevas realidades también, pero estamos profundamente agradecidos por este enlace y el aporte sobre las diversas plataformas, la versatilidad y la construcción del periodismo, de las agencias, de los roles, los desafíos, los alcances también y los logros que cada periodista y cada agencia está llevando en este nuevo escenario global. Muchísimas gracias, Oleg. Muchísimas gracias, fue un honor y una alegría de participar. Gracias. Gracias, entonces nos reencontramos en el próximo reportaje aquí en Radio Buenos Aires Internacional.